Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Para que seáis cómo? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo estamos de la palabra? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, delante de la persona correcta que eres tú, Señor, con el espíritu de vida ministrando en nuestros corazones. Ahora, Dios, nos humillamos delante de ti, Señor. Abrimos nuestra mente y corazón, Señor. Que tu palabra entre como espada y corte todo, Señor. Nos ayude a comprender, Señor, qué partes de nuestra vida, Dios, están faltando, qué partes de nuestra vida nos están estorbando, de dónde tenemos que escarbar, dónde tenemos que producir, Señor. Realmente sin tu guía no lo podremos saber. Pero contigo, Señor, contigo, con tu luz, con tu palabra, con tu Espíritu Santo y con nuestra atención, sabemos que tú nos enseñarás y como barro nos vas a transformar. Como barro en manos del alfarero, harás de nosotros, Señor, las vasijas que tú quieres que seamos. Bendícenos en este discipulado, Señor. Habla a nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Puede sentarse, mi querido hermano. Les decía hace un momento, amados hermanos, que pues el Señor Jesucristo ha sido el testimonio más grande que ha caminado sobre la faz de la tierra. Nadie como Él. Ni Pablo, ni nadie, absolutamente nadie. Han habido buenos hombres, pero no han habido hombres perfectos, ¿verdad? El único hombre perfecto que caminó sobre la tierra es nuestro Señor. Y sin embargo, con toda su perfección, amados hermanos, como les dije hace un momento, lo crucificaron. Como decíamos, no fue Él quien falló, no fue su palabra, ni fue su testimonio. Entonces, y quiero que ponga mucha atención a esto, no es una buena predicación el que hace un buen creyente. No es una buena alabanza lo que nos va a hacer cambiar. Comprenda, por favor. No importa el maestro que usted tenga enfrente. No importa. Puede ser el peor o puede llegar a ser el mejor. Porque los fariseos escucharon al mejor de los maestros, al maestro de maestros, y no cambiaron, y no pasó nada. Y sus discípulos, los que caminaban con él, los que corrían con él, los que hacían cualquier cosa por él, cuando él estaba en vida y les daba de comer y los mantenía, a la hora buena, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo. Entonces, amados hermanos, Dios hace en nuestra vida su parte. Dios nos salva, nos bendice. Pero lo que pasa de ahí para allá, oiga y ponga atención a esto porque no somos salvos por obra, ya lo vamos a explicar en un momento. Pero mucho tiene que ver usted. Nosotros no podemos ser, se le conoce a esta gente quietista, aquellos que no, el Señor va a hacer todo, yo solo me tengo que estar tranquilo y Dios va a obrar en mi vida y todo lo va a hacer Él. No, eso no funciona así, lo vamos a ver en un momento. Y fíjense, para ilustrarles esto, hay un poema que por años ha circulado creo que en todos los ambientes cristianos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo escribió un señor, Jeff O'Hara, y el poema se llama El lamento de Cristo contra este mundo ingrato. Oiga esto. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas amor y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno, pero solo buscas lo temporal. Me llamas misericordioso, pero no confías en mí. Así que si te condeno, no me culpes. Aleluya. Amados hermanos, ¿por qué traigo esto?
Yo soy definitivamente un creyente de hueso colorado de la salvación por fe. Ese es obvio. La Biblia nos enseña, y ya lo vamos a ver más adelante, que la salvación es un regalo de Dios. Si la salvación fuera un fruto de los hombres, pues mucha gente sería salva. Muchísima gente, más de la que es, pero no es así. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de conocer al Señor? Muertos. Y ahora le pregunto a usted, ¿qué puede producir un muerto? Nada, solo gusano. Más muerte, ¿verdad? Más muerte. Entonces, para que usted haya venido a la vida, esa vida no pudo surgir de usted, sino que alguien tuvo que venir de fuera de usted y entrar a su mente, entrar a su corazón y sacarlo de ese estado de muerte espiritual en el que nos encontrábamos y traernos a la vida. A partir de que Él nos dio nueva vida, oiga esto, nosotros tuvimos fe. Y entonces pudimos ver en Él, pudimos vernos a nosotros, nos pudimos arrepentir de nuestras faltas y le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Y entonces a partir de ahí, iglesia, nuestra vida ha cambiado, o nuestra vida debería de cambiar. Entonces, amados hermanos, ¿qué fue lo que falló en el testimonio de Cristo? No, ya dijimos, en las palabras definitivamente que no. Los milagros fueron certeros. Mire, los milagros ni siquiera eran como muchos de nosotros decimos, oramos, vaya, ya Dios ya lo va a sanar, ya va a ir poco a poco. No, los milagros del Señor Jesucristo no esperaban tiempo, ¿verdad? Toma tu lecho y levántate, ¿verdad? No había tanta cuestión. El ciego inmediatamente empezaba a ver, así el muerto inmediatamente se levantaba. No habían segundos intentos con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Amados, lo que siempre falla. Lo que siempre falla. No falló nuestra salvación, porque dice Efesios, ponga atención, Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Yo quisiera que usted se lo aprendiera de memoria. Que se aprendiera ese texto de memoria, porque eso es básico. Número uno, para saber de dónde viene su salvación. Número dos, para que usted les pueda explicar a otras personas de dónde viene la salvación de todos los seres humanos. Entonces dice Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, no puede ser, oiga, no puede ser por obras. Entonces no estamos hablando de obras para ser salvos. Entonces, Primera de Timoteo, perdónenme que vamos a ver un par de versículos porque para llegar al punto que les quiero explicar, nos dice esto, para que usted comprenda que no es usted portándose bien, es Dios actuando en usted. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Tal vez nos ayudan los muchachos allá. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así, oiga bien. Por tanto, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a ver, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, Segunda de Timoteo. Por tanto, oiga esto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Oiga esto. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Oiga esto. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Oiga y ponga atención a esto. Si usted está pensando que usted tiene que portarse bien para ser salvo, o que primero yo no voy a ir a la iglesia, o yo no puedo servir porque todavía tengo un montón de cosas malas. Todos tenemos cosas malas, comenzando de este inútil servidor a quien Dios ha puesto aquí, no por ser perfecto ni bueno, ni siquiera más o menos, sino que porque a alguien tenía que designar y designó a este pastor. Todos de aquí para allá, todos pecamos, todos tenemos errores. Entonces dice, oiga bien, volvamos a leer del versículo 8. Hoy sí lo tenemos. Dice,
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Oiga esto. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? El versículo anterior dice que Dios, ¿verdad? Oiga y pueda enlazar los versículos. Dice el final del versículo 8. Póngalo de nuevo. Quiero asegurarme de que usted va a poder enlazar estos dos textos porque así usted va a enlazar toda la Biblia. Mire, dice, oiga, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿De quién? De nuestro Señor. Ahí habla de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí. ¿Quién es ese mí? Pablo, ¿verdad? Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oiga, ¿de quién era el último de que habló? De Dios. Oiga esto, versículo 9. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios, ¿verdad? Y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo es el llamamiento suyo? Santo, ¿verdad? Para apartarse de él. Entonces dice después, no conforme a nuestras obras, es decir, que el llamamiento no coincide con lo que nosotros hacemos, no coincide con el estilo de vida que teníamos, no coincide con la perfección o con nuestros errores, no, dice que sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que antes que usted naciera, antes de que usted hiciera mal o bien, Dios había puesto los ojos en usted. Entonces, si eso es así, ¿qué buena obra teníamos que hacer? Ninguna. ¿Y ahora qué buena obra tengo que hacer para seguir siendo salvo? Ninguna. Esto es lo increíble. Y por eso, amados hermanos, mire, un testimonio de la salvación somos nosotros que siendo imperfectos y en muchos casos los peores de muchas personas, nos ha hecho salvos. Mire, al justo es fácil llamarlo buena persona, pero al injusto, al necio, al rebelde, al mentiroso, al adúltero, etcétera, 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 nadie lo puede llamar justo sin mentir. Pero Dios nos ha llamado justo porque ha sido en su voluntad. Y entonces dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, amados hermanos, concluimos que por lo que falló en aquel entonces no fue la obra, no fue el testimonio, no fue que ellos no pudieron mantenerse salvos. No, los que han sido salvos, ponga atención a esto, y un día vamos a tratar exclusivamente de la eternidad de la salvación. Los que han sido salvos, oiga esto, nunca han dejado de ser salvos. Nunca, nunca. La persona que encontró salvación en Jesucristo jamás la pierde porque nunca ha sido conseguida por un hombre. Ha sido un regalo de Dios. Entonces, si es un regalo de Dios, yo no la puedo perder. Primero porque no está en mis manos. El Señor Jesucristo dice que nosotros fuimos dados por Dios a Él. Y lo que Dios ha puesto en mis manos, nadie me lo arrebatará. La fuerza de mi salvación es la misma fuerza de Dios y la promesa de Dios. Por eso es que a pesar de nosotros, la salvación sigue firme. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que se dice salvo es salvo. Porque los salvos tenemos una característica. Los salvos tenemos, inclúyase, brother. Yo sé que alguno de ustedes duda, los salvos tienen. No, tenemos características específicas. Perseveramos no porque seamos fuertes para perseverar, sino que porque Dios nos conserva. No hay fuerza. Yo cuando me pongo a pensar, pues, ¿quién he sido yo? ¿Cómo es posible que yo podría estar aquí frente a mucha o poca gente hablando del Salvador? Es imposible. Entonces, amados hermanos, no fue ni el Señor, no fue ni su palabra, no fue ni sus obras, no fue tampoco la salvación, sino que pasó algo, amados hermanos, que siempre sucede. Busquemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y ahí es donde nosotros, oiga bien, tenemos que meter la mano.
Recuerde, esto no es una predicación normal. Este es un discipulado. A la otra vez alguien me decía, pastor, ¿y por qué no enseña eso el día domingo? Porque, amados hermanos, la carne, lo especial es para quien lo quiere, quien lo busca. Lo tenemos ahí, 1 de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Y oiga lo que dice 1 de Juan. Está casi al final de su Biblia, no es el Evangelio, vamos al final. Para que más o menos comprenda 1, 2, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces estamos en 1 de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Si no lo encuentra ahí, ahí están las pantallas para avanzar. Y entonces dice, y este es su mandamiento. Oiga esto. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Es el mandamiento de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la orden de Dios? Que creamos. La orden de Dios es que creamos. Mire, esa fe viene de Dios. Pero la orden que Dios le da al impío, nosotros éramos impíos, la orden es creer. ¿Ah? No, es una paradoja, brother. Pero no es una imposibilidad, sino que hay paradojas, cosas que no se logran comprender. Dios ordena, dice Pedro en el libro de los Hechos, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero el arrepentimiento no nace de mí, nace de Dios. Pero la cuestión es que nosotros no sabemos quién se va a arrepentir. Yo no sé quién va a ser. Y por eso tiramos y hablamos la palabra. Por ejemplo, cuando salen los sábados, ustedes no saben quiénes se van a arrepentir, no saben quién van a recibir al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros llevamos la palabra y Dios es el que hace que esa vida fluya en nosotros. No son sus buenas obras, sino que es, como leímos en el versículo anterior, es el propósito de Dios en nosotros. Es el hacernos salvos a nosotros. Entonces vea, por favor, veamos del 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. O sea, amarse también es un mandato. Versículo 24, oiga esto. Y ahí está la falla. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Oiga, el que guarda sus mandamientos. ¿Qué hace el que guarda sus mandamientos? Permanece en Dios. ¿Y qué más? Y Dios permanece en él. Entonces, cuando usted obedece el mandamiento, ¿cuál era el mandamiento de Dios? Creer en el nombre de Jesús. Cuando usted obedece ese mandamiento y permanece ahí, no solo usted está en Dios, sino que Dios está en usted. Pero oiga, y dice después, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados hermanos, miren, cuando nosotros tenemos el testimonio de Dios en nosotros, permanecemos en Él. Mire, el cristiano no es perfecto, pero sí está hecho para perseverar. Yo recuerdo antes que habían carritos, ¿verdad? La marca que quizás nos gustan a los latinos, ¿verdad? Nissan, Toyota, en aquel entonces Datsun, ¿verdad? Pero son carros que en aquel entonces no se arruinaban, brother. Ay, a mí no me gustan esos carros, pero ¿dónde está el que le gusta? ¿Dónde está el que le gusta? Guardado, se arruinó. Y el Toyotilla, allá anda, allá anda. Y el Nissan, allá anda, los viejitos aquellos, que hoy, no sé si has fijado, los carros viejos son bien chiquitillos. Antes uno los veía grandes allá en nuestro país, pero aquí se ven pequeñitos. Pero allá andan, que no se mueren los carros, que no es duro para morir. Pero, amados hermanos, cuando nosotros estamos hechos por Dios, nuestra salvación está hecha por Dios y no es una salvación artificial, persevera. ¿Y cómo salvación artificial? Hay un montón de cristianos artificiales, brother, que son cristianos, dice él que es creyente, brother, pero sale de la iglesia y allá afuera tiene una vida espantosa. Son borrachos, son mentirosos, son adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la luz de Cristo no está en él. Quisiera que fuera conmigo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Y este nos subraya
verdaderamente cuál es el problema y dónde nosotros podemos darnos cuenta si permanecemos en la fe o no. Primera de Juan capítulo 2, ahí mismo en ese libro, capítulo 2, versículo 6. Uno solo, mire, dice de esta manera. El que dice, oiga esto, que permanece en él, el que dice, ¿cuántos permanecemos en Cristo? Levante la mano el que permanece en Cristo, por favor. Ajá, ok. Si usted permanece en Cristo, ¿cuál es la orden? Debe andar como Él anduvo. Entonces, amados hermanos, el problema no fue ni Cristo, ni su palabra, ni los milagros. El problema es que aquellos que creyeron se desconectaron de Él, dudaron. Y la duda, la Biblia dice que es pecado. Cuando usted está seguro, amados hermanos, imagínense, yo peso casi 300 libras, brother. Si yo me siento y de repente me dice, pastor, esa silla estaba quebrada. Dios mío, para arriba, brother, ¿ah? Para arriba. Y no me importa quién esté enfrente porque ya he quebrado silla, brother. Mire, cuando se quiebran las patas de atrás, se va todo para allá. Cuando se quiebran las de adelante, uno va para allá. ¿Ah? Horrible, amados, y vergonzoso. Entonces, cuando yo tengo dudas de alguna silla, mire, yo primero toco la silla y la silla firme me siento. Pero si llega toda guanga, olvídese. Pues muchos cristianos, amados, parecen bonitos, parecen fieles, están permanentes cristianos. Uno los ve y se va por el estilo, ¿verdad? ¡Wow! Esos son creyentes. Sí parecen creyentes, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las tentaciones. ¿Y qué pasa? Entonces se nota quién es. Porque el verdadero creyente decide andar como Él anduvo. ¿Cuesta? Definitivamente que sí, porque somos carne también, ¿verdad? No somos, ¿cómo se llama? Perfectos. Entonces, amados hermanos, volvamos al texto que tomamos y vea, y quiero explicarle bien qué fue lo que falló, y es lo mismo que continúa fallando en la vida de los creyentes. No hablo de los impíos. Porque el impío que no quiere creer, ahí está. Él duda, él se burla, él se ríe, hace una y mil cosas. Ese no es problema, pues. El problema es el que dice que es creyente. El problema es que el que le ha abierto su corazón. No vamos a poner en duda la salvación de nadie. Oiga bien, yo no tengo autoridad para poner en duda la salvación de nadie, pero sí tengo que decirle lo que la Biblia dice, que debe ser un salvo. Y si no estamos haciendo eso, nosotros, si hubiésemos vivido en el tiempo del Señor Jesucristo, hubiésemos sido de los que patitas, ¿para qué te quiero? Y hubiésemos corrido, o probablemente hubiéramos gritado, crucifícale. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos salvos gritaron, crucifícale. Que 11 salvos y un impío salieron corriendo. Ah, no, Judas no corrió. ¿Verdad? Los otros eran salvos, brother. Pero se asustaron porque dudaron. Mire, la persona que vive con duda es una persona asustable 100%. Aquel que tiene un temor, está ahí nervioso, póngase atrás y diga, y le va a sacar un brinco, brother. Porque no está confiado. Nosotros estamos confiados en el Señor. Entonces, volviendo al texto inicial, ¿verdad? Volviendo al texto inicial que es Filipenses capítulo 2, hay una palabra que implica lo que nosotros debemos de hacer y de ser para no caer. La Biblia nos enseña, amados hermanos, en diferentes textos, que el cristiano puede mantenerse sin caída. ¿Está conmigo? Sin caída. ¿Y entonces los cristianos caen? Claro que sí. Si se descuida, claro que sí. Aunque el cristiano, cuando está con todo el deseo de no caer, ¿qué es lo que le dice Pablo? El que dice que está firme, cuide que no caiga. O sea que Pablo está abriendo la oportunidad de la caída si usted se descuida. ¿Y por qué? Versículo 12, estamos en Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, la orden es obedecer. No, aquí le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, no ante los ojos de Pablo, no ante los ojos del pastor, no ante los ojos del hermano, sino que dice,
no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia. Y la palabra a la cual yo me quiero referir, en la cual usted tiene que obedecer, amado, es la siguiente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo por mucho tiempo escuché que eso se refería a que usted tenía que cuidar su salvación, que la salvación dependía de su testimonio y no su firmeza, su constancia. Ahí cuando el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia que Pablo considera que son salvos, le dice que para ocuparse de su salvación, ustedes tienen que ser obedientes, no al ojo del amo, no al ojo humano, sino que al ojo de Dios. Y Dios, dice la Escritura, que los ojos de Dios están sobre todos para dar a cada uno según sus obras. Entonces, hermana Ana, ¿cuándo Dios no la ve? ¿Cuándo puedo decir yo que estoy lejos de los ojos de Dios? La Biblia enseña que Dios está en todo lugar. Entonces la Biblia nos llama a nosotros a estar siempre pendientes, sea que alguien que nos conozca esté presente o no, a ser obedientes y portarnos correctamente delante de los cristianos o no cristianos, de los impíos y de quien sea. Y yo tengo que ocuparme de mi salvación. La palabra, amados hermanos, ocuparse, esa palabra ocuparse, viene del griego, se lo voy a leer, ¿verdad? Pero katergasomai. Muchas veces no le damos importancia a todas estas cosas, porque vamos a ver otro texto donde habla de ocupar, ocuparse, pero significa diferente. Entonces dice, esta palabra ocuparse es trabajar con fuerza hasta conseguirlo. Implica, oiga esto, una construcción interior. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está llamando a que trabajemos, a que seamos responsables, a que lo hagamos con iniciativa, con propósito, crecer nosotros mismos. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que crecer en nuestra salvación, en la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es que yo voy a ser más salvo que lo que era cuando conocí al Señor, porque desde que yo soy salvo, nadie puede ser más salvo que yo. Porque la salvación es una sola. No crece mi salvación, crece mi vida en mi salvación. Mi desarrollo espiritual es el que debe crecer. Aquí no depende de mi relación con el hermano, sino que depende de mi propia instrucción, de mi propio control de mi vida, de cómo yo respondo, de cómo yo hago, de cómo yo me entero de la palabra de Dios, que cómo yo me intereso por estar en la iglesia, escuchando palabra. Por eso es que la Biblia dice que en Romanos, quiero ver, es 10:25, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que todo esto se acerca. Amados hermanos, y usted se da cuenta que muchos creyentes, cuando cualquier cosa pasa, ya no están en la iglesia. Por cualquier cosa ya no vienen. Hay cosas que Dios permite que pasen, que uno no las puede eludir, ni modo. Pero piense bien. ¿Por qué razones la gente no viene a la iglesia de repente? ¿Por qué faltan? El pasado hablaba con un hermano que tenía 3 semanas de no venir a la iglesia. Eso, mi querido hermano, perdóneme, no es que yo sea bueno o malo. No. Desde que conocí al Señor, yo amé su palabra y yo estaba pero encantado de estar en la iglesia. Yo nunca he estado 3 semanas sin estar en la iglesia. Nunca. Oiga, nunca. Siempre, cuando ha dependido de mí, he estado en la casa de Dios. Para mí no había aquello, hay que estar en el culto. No, hoy hay culto. Ella sabe, hay culto. Pero es que mira, no, amor, no. Siendo el pastor o no siendo el pastor. Mis hijos sabían el día porque yo ya era pastor allá en El Salvador, pero yo me tenía que congregar. Yo estaba bajo autoridad y entonces el día que yo me congregaba, el día miércoles, por nada del mundo. Por nada del mundo.
dejaba de ir a la iglesia. ¿Por qué? No es porque fuera el gran creyente, no, es porque yo estaba abatido por mí. Es porque yo tenía que crecer, es porque yo tenía un pasado tremendo, ¿ah? Un pasado tremendo que el pasado me empujaba a hacer lo malo. Y entonces yo corría, yo sentía que iba a la iglesia y escuchaba la palabra. Me acuerdo cuando escuchaba al pastor fundador y esos sermones que lo aventaban al cielo, al suelo a uno, y de ahí al final lo volvía a levantar y uno se encontraba tan acusado en la iglesia. Pero yo necesitaba ser acusado y al mismo tiempo de ser acusado necesitaba sentirme perdonado, y eso solo me pasaba en la casa de Dios. En otro lado solo era acusación. En la casa de Dios, que es casa de oración, que es casa de perdón, allí es donde encontramos nosotros siempre las manos abiertas, los brazos abiertos de Dios para nosotros, a pesar de lo malo que nosotros somos. ¿Se comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando decidimos no ocuparnos, no ser responsable con mi salvación, con el crecimiento de mi salvación, en el sentido que yo tengo que crecer en el conocimiento del Señor, que yo tengo que crecer en mi vida diaria, que la Biblia tiene que ser cada vez más conocida por mí. Yo entiendo que las primeras veces, pues yo agarraba la Biblia y así que lo agarraba como que era abanico, ¿verdad? De principio a fin hasta que encontraba el libro. Fue hasta que llegué al seminario que me dijeron, apréndase los libros de memoria. Amado hermano, los libros, los nombres, los 66 libros de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Y porque uno los tenía que decir ahí. Entonces, cuando yo hice eso, amado, yo leía la Biblia, pero cuando yo hice eso, mire, yo agarraba la Biblia cerrada y yo podía abrirla casi en el libro que me estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque uno se familiariza con la palabra de Dios. Recuerde que la palabra es nuestra espada, es la espada del Espíritu, amados. Y es por nuestra propia seguridad y permanencia espiritual. Nosotros, oiga bien, si bien es cierto, Dios nos guarda, y perdone la ilustración que voy a hacer, pero nosotros somos como el seguridad que cuida el lugar especial. Nosotros mismos tenemos que estar con los ojos abiertos, aprendiendo, sabiendo nuestra maldad. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, cuando dice sed sobrios y velad, no quiere decir que usted va a pasar sin dormir. No, es que usted tiene que estar consciente de sus debilidades y atacarlas y fortalecerse para no volver a caer. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que a usted lo hace caer? ¿Cuál es su debilidad más grande? Algunos tenemos varias debilidades, pues nosotros las tendríamos que tener cercadas. Tendríamos que hacer un muro para que esa debilidad no sea más debilidad. Orar todos los días y estar atento. Es que a mí mis amistades me desvían, pues entonces sus amistades tienen que aprender a respetar su día de servicio. Amados, mire, a mí de repente me hablaban. ¿Y sabe qué hice? No, ya no puedo más. A la hora del culto sonaba el teléfono. Y entonces le quitaba el volumen, pero llegó un momento en que no, pues como que el diablo a la hora del culto me habla. Y entonces sonaba el teléfono y lo que hacía lo contestaba dentro de la iglesia, cantando coritos. Entonces ellos escuchaban. Y a veces, amados hermanos, mire, predicando, toda la gente que me conoce sabe que soy predicador y la mayoría de personas sabe cuando yo estoy predicando. Y he recibido llamadas y entonces a veces he tenido mi teléfono ahí y contesto, pero sigo predicando. No me vuelven a hablar. Ay, es que fulano se va a enojar. Sí, pero prefiero que se enoje fulano a que Dios me vaya a reprender, brother, porque no desarrollo mi vida espiritual. Entonces, amado hermano, entienda, el ocuparse de su salvación no es cuidar para no caer porque puedo perder la salvación. No, es el desarrollo constante de mi crecimiento espiritual. Yo le pregunto a usted. Yo sé que algunos, aquí hay de diferente edad de cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de ser creyente usted? 6 años. Y así podemos ver que hay gente que tiene más años. Entonces, pero desde, pongamos, del primer año para acá, ¿qué tanto ha cambiado? Del año pasado está muy cerca. Del año antepasado para acá, ¿qué tanto ha crecido? ¿Qué cosas ahora tiene el control que antes no las tenía? Usted tiene que darse cuenta. ¿Ah? Porque le aseguro que todos tenemos puntos débiles.
Todos tenemos fallas. Todos tenemos así que sentimos que, ay, aquello está fallando, se está debilitando. De ese lado no, de ese lado no. Entonces tenemos que cuidarnos. Entonces, amados hermanos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es decir, responsables, sabiendo como que de eso dependiera mi eternidad, aunque no depende de eso, pero como que dependiera de mí. ¿Se comprende, iglesia? ¿Y cómo es, pastor? Mire, yo se lo puedo decir, ore, tiene que orar, amados. Sin oración no pasa nada. Usted puede aprenderse la Biblia, pero si no ora, nada va a pasar. Tiene que leer la Biblia, bro. Ay, pastor, no me gusta leer, mira, la misma cantada de todo la mayoría de latinos. No me gusta leer, pastor, pero la lectura es un hábito que se puede crear. Siéntese. ¿Ah? Dice la Biblia que nosotros tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo el pensamiento, así como usted, si quiere, amárrese pues a la silla, hasta que lea un capítulo o 2 capítulos y cada vez usted vaya avanzando más. Para orar, hermano, usted va para la tumba. No, hermano, deténgase. Piense. Si usted cree que no tiene nada por qué orar, ore por mí, ore por la hermana Luisa, ore por la hermana Angélica, ore por los hermanos. Pídale los nombres a los hermanos y usted se va a ir dando cuenta que hay muchísima necesidad y se va a dar cuenta al ver la vida de los hermanos que usted tiene más problemas que ellos y cree que no tiene por qué orar. Y el congregarse, brother. Muchos no le dan importancia, yo no sé cómo. Yo veo diferentes servicios de diferentes iglesias, ¿verdad? De la central, y veo otros. Pero no es lo mismo, brother. Se ve todo bien chulo, pero yo no estoy allá. ¿Ah? A mí de repente ladra el chucho y me distraigo. Me llama ella, uno de los niños me habla, me suena el teléfono, una notificación de TikTok y ya se despegó uno. ¿Sí o no? Aquí usted no abre su teléfono porque lo puede regañar el pastor. ¿Ah? O porque usted está atento, una de dos. Entonces, ese es un ocuparse. Pero también hay otro, amados hermanos, otro ocuparse, y esto está en Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, para que no se pierda. Tito capítulo 3, versículo 8. Esta es otra manera de ocuparse. El primero ocuparse es dentro de mí. ¿Se comprende eso? Mi interior. Yo cuido mi interior. ¿Yo cuido qué? Mi interior. Crezco interiormente. No solo digo que soy, sino que me aseguro ser. Ahora vea lo que dice. Estamos en Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Cuando ahí está diciendo, es que es una palabra verdadera. Usted no puede cambiar esa palabra. Usted lo único que le queda es aceptarla. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero, mire qué palabra. ¿Qué dice ahí? Que insistáis con cómo, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ponga atención al texto, ¿verdad? Dice, oiga bien, que quiere que nosotros insistamos con firmeza para que usted y yo y todos los que creen en Dios y todos los que le vean a usted y me vean a mí se ocupen de lo mismo que nosotros estamos haciendo. Ese ocuparse viene del griego proistemi, es estar delante, presidir. Implica exterior, ejemplo que los demás puedan ver. ¿Se da cuenta? El anterior era ¿dónde? Interior. Este ocuparse es exterior. Y usted preside lo bueno. Usted preside donde se va a hacer algo bueno. Donde hay servicio, allí está usted. Donde es predicación del evangelio, allá va. Donde hay que colaborar para que alguien salga de algún problema, usted le extiende la mano con la oportunidad de hablarle del Señor. Usted tiene que presidir esas cosas. Usted tiene que ser ejemplo. En otras palabras, crece interno y crece externo. Lo interno nadie lo ve, solo Dios. Lo externo lo ven todos. Y al verlo a usted creciendo y ocupándose de su salvación, ¿qué van a hacer los otros?
hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos líderes cristianos que no nos ocupamos de nuestra vida interior y de nuestra vida exterior? Cuando no nos ocupamos de nuestra vida exterior, fingimos en nuestra vida exterior. No me ocupo del interior, no tengo la fuerza, no tengo el carácter, no tengo la unión con Cristo como debo tenerla. Y entonces cuando vengo, finjo. Y aleluya, hermanos, que el Señor le bendiga a todos y que la gracia de Dios, y palabras y palabras y palabras. Pero de repente encuentra pastores haciendo lo malo, cristianos, líderes cristianos, ultrajando, metiéndose en líos. Qué tristeza da, amados hermanos. Dios quiera que nunca caigamos en nada de eso. De repente un pastor sale la gran noticia porque dice pastor evangélico, ¿verdad? Y lo subrayan, que violador de niños o que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque no cuidaron más cómo la gente los veía que cómo eran por dentro. Amados, si usted no pone buenas bases en su corazón, el exterior se lo va a terminar. No es muy difícil entender esto. Ocúpese de su interior y ocúpese de su exterior. El interior para hacer y el exterior para que lo vean y lo imiten. No presuma, porque eso es pecado, sino que la gente lo pueda ver servir. Y amados hermanos, como cristianos, a veces estamos emproblemados, enojados, a veces un líder nos ha dicho algo, nos ha hecho algo, pero eso no quiere decir que usted va a venir con cara de piedra, brother. Si su pastor le hizo algo, su problema tiene que dirimirlo, que tratarlo con el pastor. Pero a los hermanos usted le sonríe. ¿Y a cuántos le cuenta su problema? A nadie, solo a Dios. Porque cada vez que usted pase un error de un líder, usted está contribuyendo, usted está poniendo una cuña para que Satanás empuje al líder. A mí tal cosa que me hicieron en la iglesia, ok, vaya y ore. O busque a un líder, o busque al pastor y tratemos de resolver la situación. Hay un malentendido, vaya y resuélvalo. Porque le aseguro que nadie en la iglesia odia a otro hermano de la iglesia, porque la Biblia nos manda a amarnos. Y cuando no resolvemos el problema, dejamos bombas de tiempo que un día van a reventar. Y por eso, amados hermanos, los cristianos crecemos por dentro y somos fuertes por fuera también, porque trabajamos nuestro interior con la palabra, con la oración, congregándonos, reconociendo quiénes somos, atacando nuestros puntos débiles, nuestros pecados, nuestras tendencias pecaminosas, atacándolos, sabiendo y estando conscientes que yo no puedo estar en tal lugar porque esa es mi debilidad. Amados, mire, yo tenía problemas con la bebida y yo les he contado varias veces. El primer año como creyente yo seguí tomando, brother. Nadie me dijo no tomes, ni no había encontrado nada. Pero de repente, amados hermanos, se encuentra en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Casi se me cayó la Biblia. Y más que estaba de goma o estaba, ¿de qué otra manera conocen eso? Estaba cruda y todo eso, ¿verdad? Después de una noche de parranda. Y entonces casi se me cayó la Biblia. Y entonces siempre que yo amanecía así, yo me iba a jugar porque yo era deportista, iba a sudarla. Y entonces en el carro me fui a buscar un Nuevo Testamento de los Gedeones, me acuerdo que tenía en el carro, y volví al texto porque eso había golpeado mi corazón, de saber que yo estaba golpeando el testimonio de Cristo. Y entonces seguí leyendo y dice el versículo siguiente: mas eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados. Y mire, amado, cuando usted va leyendo eso, que por la sangre y el poder del Señor usted ya tiene todo lo necesario para no ser lo que usted era, amados, eso fortalece nuestro corazón. Y no importa lo profundo que usted se encuentre, porque sabe que la mano extendida hacia usted lo va a sacar del hoyo más profundo y negro que usted se encuentre, y lo va a llevar a la luz de Cristo. Y amados, mire, la vida cambia. A partir de ese momento, ¿qué hice yo? No, aquí corto toda amistad con todos mis amigos bolos, y casi solo bolos tenía, amado. Tuve que comenzar a conocer, según yo, a mi entender, la mayoría de gente tomaba. Y después de ese día me di cuenta
que los que toman son poquitos, brother. Lo que pasa es que son bullistos. Y entonces empecé yo a cerrar amistades, a cambiar mi forma de ser. ¿Y por qué? Yo tenía miedo de volver a caer y de ofender a Dios. En el trabajo a mí me decía, porque había una fiesta anual, tenés que ir, tenés que ir. Y amados, yo no quería ir porque ahí lo que más abundaba era bebida. Y me amenazaron, si no, dejé de ir un año. Al siguiente año, así con el dedo, me dijo primero el director y después el ministro, tenés que ir si no vas a perder tu trabajo. Si Dios le da la potestad de quitarme mi trabajo, que así sea, pero no voy a irle. Y salí de allí. ¿Por qué te vas? Y yo me fui, brother. Vaya, dije, ya no tengo trabajo. No pasó un mes y lo quitaron al maestro. Y yo cumplí 16 años en ese trabajo, brother, hasta que me vine para acá. ¿Por qué? Porque quien pone y quita gente es Dios, brother. Y mientras usted siga respetando más a otras personas que a Dios, usted no va a ver la luz de Cristo. Entonces, amados hermanos, tiempo es ya que nos ocupemos en nuestra salvación. Pero no para cuidarla porque me puedo ir al infierno, no, para crecer interiormente y para crecer exteriormente. Dios tiene propósito. Se recuerda que Él nos salvó conforme a su propósito. ¿Usted cree que el propósito de Dios es que sigamos tan pícaros como éramos cuando vinimos al Señor? ¿Usted cree que por eso nos ha salvado? No. La Biblia enseña en el capítulo 1 de Efesios que el propósito de Dios es moldear a Jesucristo en nuestros corazones. Mi amado, ¿cuál es la orden? Ocúpese de su salvación. No pierda el tiempo, brother. Usted no sabe todo. Mire, todos los anuncios de esta iglesia comienzan: Cristo viene pronto. Y viene tan pronto que no sabemos cuándo viene, brother. Y mire qué bendición sería que venga un día de culto, brother. Porque de seguro este pastor aquí va a estar. Porque si no, y si está en la playa, pastor, pues de allá avergonzado me va a caer el Señor, que no voy a quererle ni la cara. ¿Qué estás haciendo? Si es hora de culto. Es hora de culto. Es que. Amados, yo bromeo con esto, pero la verdad es que ese día muchos cristianos van a ser avergonzados, brother. Porque descuidan su vida cristiana, porque descuidan el desarrollo de su salvación. Hay cristianos que tienen 20 años y nunca han leído la Biblia, brother. Yo no entiendo eso. O sea, sí lo entiendo, pues yo sé, pues. Pero ¿cómo pueden seguir llegando a la iglesia, escuchar al pastor hablar de tantas cosas y nunca leerlo en su casa? Dios es fiel, mire, y es misericordioso, brother. Porque siendo como somos, y todavía nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, por su gracia y por su misericordia. Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie. Y yo no sé qué usted le va a decir al Señor. No sé. No entiendo qué su corazón puede decirle al Señor después de escuchar lo que acabamos de hablar. Pero es tiempo que permita que el Señor se mueva en su corazón, brother. Mueva en aquellos rincones oscuros que todavía usted no ha querido cambiar. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Muévete en mí. Bendito de Dios. En esta noche, Señor, después de escuchar tu palabra y después de ver lo que no hemos hecho y lo poquito que quizás hemos caminado, te pedimos perdón, Señor. Pero te suplicamos hoy que hagas un cambio en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Conoces nuestra vida y testimonio. Muévete en nosotros hoy. Oh sí, Señor.